Cada semana cientos de familias llegan al centro de la Florida en busca de un sueño, el sueño americano, sin saber muchas veces que el esfuerzo puede ser inalcanzable. Hola, soy Henry Patiño, pastor del Ministerio Casa Cristiana Jesus Worship Center, y estás viendo su programa Palabra de Vida. Hoy estaremos dialogando con Pedro y Elizabeth Maya sobre cómo fue su sueño americano. Bienvenidos, Pedro, Elizabeth. Qué bendición tenerlos acá. Háblame un poco acerca de esa famosa palabra, el sueño americano. Una palabra que todo el mundo comenta, todo el mundo dice, vengo a este país a cumplir mi sueño americano. Comencemos. ¿A qué se dedicaban en el país? Bueno, yo me dedicaba era guardia de seguridad. Ajá. Y camionero. Wow, ¿cuántos años fuiste guardia de seguridad? Cerca de 18 años. 18 años siendo guardia de seguridad. ¿Tenías una posición estable? Sí, tuve una posición estable, inclusive estaba en supervisión. Era supervisor en la compañía. Luego cambié al negocio de el acarreo. Como tal. 2 años. 2 Tenías años. una posición económica tranquila, estable, 20 años trabajando en Puerto Rico y viene a decir voy a cumplir el sueño americano. Aquí tiene que suceder algo al respecto. Háblame, Elizabeth, ¿a qué tú te dedicabas allá? Yo siempre trabajé como asistente administrativo de diferentes compañías, tanto electrónicas como la última que tuve fue una elaboradora de bebida. Surgió una pregunta, ¿estaban sin trabajo para venirse a este país o tenían trabajo? Teníamos trabajo los dos. Tenían trabajo los dos. Entonces, ¿cuál es el sueño americano en el cual todo el mundo está comentando? Porque la mayoría de personas dicen, vengo a este país a cumplir el sueño americano porque no tengo trabajo, no tengo para darle comer a mis hijos. Pero entonces ustedes están haciendo la parte antagónica del sueño americano. Sí. Háblame, por favor. Nosotros sentimos que era el Señor quien ordenaba un movimiento o un cambio en nuestras vidas. Y siguiendo esa orden divina, ¿no? Fue que nos movimos a este país. Wow, ¿qué tú opinas de eso? Cuéntame algo ahí. Sí, fue difícil para nosotros, ¿verdad? Porque a pesar de que queríamos dar el cambio, el salto aquí a Estados Unidos, fue difícil porque teníamos casa, teníamos trabajo, no teníamos deuda. Y pero dimos dimos ese paso de fe. ¿Me estás hablando de un paso de fe? Un paso de fe. Porque me están diciendo trabajo, posición económica, no teníamos deudas. ¿Familia cercana? ¿Tienen su familia allá? Toda nuestra familia está allá. Nosotros estamos solos en el país. ¿A quién le vino esa impresión de dar ese paso de fe primero? ¿A Pedro o a Elizabeth? Bueno, yo entiendo que a mí. ¿Y cuál fue la posición tuya, Elizabeth, en el momento que él dice, bueno, mi amor, creo que siento irme a este país? Estuvimos de acuerdo, pero que antes de ponernos de acuerdo de dar ¿verdad? Venir a este país, sentimos que teníamos que poner nuestra vida en orden. Nosotros estábamos viviendo juntos, no nos habíamos casado y en esos momentos decidimos entonces, ¿verdad? También poner nuestra vida en orden y desde ese momento en adelante fue que sentimos que el Señor entonces nos dio la orden de venirnos para acá. Hay algo muy interesante, o sea, no es como todo el mundo que se viene, ustedes están siendo guiados por Dios, pero Dios estaba haciendo un movimiento espiritual porque su vida
como tal estaba en desorden en el área que estaban Exacto. viviendo juntos. Pregunta, para que nadie aquí en la cámara sepa, ¿por cuánto tiempo estaban viviendo juntos 10. sin casarse? 10 años. 10 años, y posteriormente deciden casarse, y de ahí sale la famosa frase, el sueño americano, nos mudamos a los Estados Unidos. Surge otra pregunta interesante, ¿en qué condición llegaron a este país? Bueno, llegamos sin trabajo, Teniendo trabajo allá. teniendo trabajo allá, utilizando los ahorros que teníamos, arriesgándonos, pero con mucha fe. Con mucha fe. ¿Qué tú Sobre sentías cuando llegaste aquí? Yo sentía que habíamos hecho una decisión correcta, a pesar de que habíamos dejado toda nuestra familia allá, pero que era lo correcto. Con mucho temor, ¿verdad? Pero que era lo correcto. Están en la Florida. Llegan a la Florida, vinieron de turismo a probar, o definitivamente querían quedarse acá. Primero llegamos como turistas. Yo vine primero de vacaciones, vine con Pedro, y él se quedó. Él se quedó como 3 semanas solo, se quedó en casa de un familiar, y yo regresé a Puerto Rico a renunciar a mi trabajo, a poner mi casa en venta, y después regresé. Y ahí fue que decidimos establecernos. Están en la Florida. ¿A dónde se vinieron a dormir? ¿A dónde vinieron a pasar su tiempo? Porque creo que primeramente vinieron de turismo, pero y posteriormente ya él dice, él se queda, nos vamos a venir. ¿Dónde llegaron a dormir? Nos fuimos a vivir en casa de un familiar, Ok. y con el tiempo pues nos tuvimos que mudar, y nos mudamos para un hotel. Para un hotel. Yo creo que hay algo muy importante, y yo creo que las personas que nos están mirando en este momento a través de la televisión dicen, esa es mi condición, yo también llegué a un hotel. ¿Cuánto tiempo duraron en el hotel? Tuvimos 2 meses y medio en un hotel. 2 meses y medio. Cuéntenos algo un poquito, déjame saber y que la audiencia aquí sepa qué pasó en ese hotel. Estuvimos viviendo en el hotel 2 meses, ahí pues entonces realmente, ¿verdad? Yo digo que Dios nos probó nuestra fe, de qué estábamos hechos. Nosotros pasamos, ¿verdad? Se puede decir que pasamos por la trituradora, porque algunas veces no sabíamos si teníamos dinero con qué pagar, ¿verdad? El cuarto de esa semana, no sabíamos si teníamos que comer. Utilizamos nuestras tarjetas de crédito para poder pagar el hotel, la cual no teníamos deuda, pero las tuvimos que utilizar. Pero nunca dejamos de quitar nuestra vista a Dios. Sabíamos que Él tenía que hacer algo. Tengo una pregunta, Pedro. Tú como sacerdote, como hombre, viene a ti la idea, el sueño, la impresión de Dios, y están empezando un proceso en un hotel donde empezaron las tarjetas de crédito y no necesitaban en Puerto Rico ningún dinero porque todo estaba pago, no había deuda, Claro. no había nada. La pregunta es, ¿qué venía a tu corazón o qué pensamientos tú tenías? En ese momento yo nunca aparté mi vista de Dios, y siempre tuve mucha fe. Inclusive ella se desesperó un poco, pero yo siempre estuve allí diciéndole, no, recuerda que esto es un acto de fe, y la fe sobre todo va a vencer. No te preocupes que vamos a salir de esto. Rápidamente, antes de hacer un lapso, una pausa, ¿qué pensamientos venían a tu mente? ¿Nos devolvemos? ¿Alguno de los dos tenía ese pensamiento, Pedro? Ella tuvo deseos de volver a la isla. Ok, ¿qué tú le decías? Nos quedamos aquí. Nos quedamos, wow, vamos a hacer una pausa y regresamos con Pedro y Elizabeth.
Continuamos en Palabra de Vida hablando sobre el sueño americano. Pedro y Elizabeth, estamos hablando de que Dios les pone, porque no son como todo el mundo que venía en este país a buscar dinero porque allá no tenían trabajo. No, ustedes están en una posición económica estable. Vienen aquí, me comentan que llegaron a un hotel, porque primero llegaron con una familia que los hospedó y posteriormente terminaron viviendo en un hotel por 2 meses, que empezaron a endeudarse y todo. ¿En qué momento llegó el trabajo? Bueno, como ella dijo, alrededor de un mes luego de estar viviendo en el hotel, llegó mi primer trabajo. ¿Ese trabajo suplía todas las cuentas de las cuales ya ustedes se habían metido o no? Daba para vivir, digámoslo así. Pero yo siempre tuve la fe de que el trabajo que el Señor me había prometido, que era ganando mucho más de lo que estaba en ese momento, iba a llegar. Y la señora Elizabeth. Yo no trabajé hasta 4 meses después. Ok, un momentico. Están un mes en hotel, comienzan a pagar el hotel con tarjetas de crédito. Al primer mes del hotel le llega un trabajo que no es lo que esperaba. Y su esposa en ese momento por un buen tiempo no tenía trabajo. O sea, me dicen que eran 2 meses que vivieron en hotel. O sea, salieron del hotel y aún con esa fe y el provisión o el dinero, el cheque que te llegaba a ti, con eso estaban manteniéndose. Pero creo que habían cuentas que estaban incrementándose porque no estaban supliendo totalmente. Ok, ¿qué te llevó a ti a salir del hotel? Como le dijimos, nosotros nunca perdimos la fe. En ese momento, ya yo llevaba como un mes más o menos en el trabajo. Ella había estado solicitando apartamentos sin cualificar porque no teníamos ni el tiempo de residencia ni el dinero. Ok, 2 cosas. Yo me acuerdo cuando estaba en la casa de ustedes me dijeron que una persona cuando viene de Puerto Rico, así tenga crédito establecido en la isla, cuando viene acá es básicamente una persona sin crédito, que aunque tenga el dinero para rentar un apartamento no lo puede tener. O sea, tienen que hacer algo adicional para poder tener una vivienda, porque de lo contrario van a continuar viviendo en hotel. Tú dijiste que 2 meses han estado en hotel, pero al primer mes le salió el trabajo. 2 meses en hotel. ¿Qué fue lo que sucedió, Elizabeth, para que pudieran llegar a una vivienda, una habitación, un apartamento? Pues como dice Pedro, yo todos los días buscaba apartamentos y llamaba y solicitaba y me decían por eso mismo, que por los ingresos, por el tiempo que llevábamos, pues no cualificábamos. Un día me llama una señora de los apartamentos y me dice, mira, para que venga a ver unos apartamentos que tenemos, ¿verdad? Que hay uno disponible. Yo le digo, pues está bien. Y cuando engancho, ¿verdad? Y cuelgo el teléfono, yo le digo a Pedro, pero si ese apartamento ya yo había llamado y me dijeron que yo no cualificaba. Entonces me dice, pues nada, vamos a verlo. Cuando llegamos a ver al apartamento, ya la señora tenía todos los documentos listos y ya el apartamento era para nosotros. Muy interesante, porque vamos a conectar algo. Ustedes dijeron que se movieron en un paso de fe. Quiere decir que la fe nunca la perdiste, ni cuando estuviste en el hotel el primer mes sin trabajo. Posteriormente, en esa fe, ustedes dicen, bueno, a cualquier persona que está en Puerto Rico no es fácil darle una habitación, un apartamento, una vivienda, pero siguieron en esa fe indagando, llenando formularios, hasta que tú dijiste, bueno, nos dieron la oportunidad de tener un apartamento. Viene el apartamento, conecto. ¿Dónde está el Señor? ¿Fueron a alguna iglesia donde Jesús vino a hacer toda la obra completa? Porque una fe sin haber conectado esto a una iglesia, como que no da. Sí. Nosotros en Puerto Rico visitábamos una iglesia y nos comunicamos con el pastor de la iglesia y da la casualidad que entonces nos dijo que visitáramos Casa Cristiana. Casa Cristiana Jesús Worship. Y le agradecemos de corazón, ¿verdad? Porque ha sido una bendición para nosotros venir aquí y de verdad que aquí yo creo que nos van a tener por mucho tiempo. Sí, pero es bien interesante algo. Pedro me decía, cuando estábamos en tu casa, tú me decías, pastor, lo que pasa es que estábamos pasando un proceso y yo no abrí mi boca. Porque a pesar de que estaban pasando el proceso, lo único que recibían de parte de nosotros era un abrazo y el mensaje. El mensaje que se estaba predicando en la iglesia activó la fe con la que el Señor te la puso en Puerto Rico. Nos ayudó muchísimo a mantenerla. Nos ayudó mucho. Ese tal vez, como usted dice, simplemente un abrazo, pero
era un abrazo lleno de hermandad y lleno del amor de Dios. Personas que nos están viendo en este momento a través de la televisión, vinieron una familia, abuelos, a cumplir el sueño americano, no tenían trabajo. Acá cuando llegaron viniendo de una posición económica muy estable. Tengo una pregunta adicional. ¿Cuándo llegó el trabajo para ella y cuándo llegó el trabajo que tú tanto estabas esperando? Viniendo a la iglesia, metiéndose con el Señor, nunca dejando las cosas de Dios a un lado. Elizabeth, cuéntame, ¿tu trabajo cómo fue? Pues yo también había solicitado a través del internet y no dejaba de solicitar, siempre orando y pidiéndole al Señor, ¿verdad? Que fuera el trabajo que fuera, pero que yo necesitaba trabajar. Un día me llaman para que fuera a hacer unas vacaciones, era solamente por 4 semanas, pero yo la acepté. Yo les dije, sí, yo voy. En el trabajo estuve 6 meses. Te dieron 6 meses. 6 meses, en vez de las 4 semanas, trabajé 6 meses y en esos 6 meses, pues lógico, pues nosotros nos establecimos, ¿verdad? Y pues pudimos salir un poquito de las deudas. Estando en ese trabajo, era una compañía de trabajo temporero, surge una posición con la compañía de que necesitaban una secretaria, un asistente administrativo bilingüe, porque ellos no tenían a nadie bilingüe en esa oficina. Y ese tiempo yo viajé a Puerto Rico a visitar a mi hijo y a mi mamá, y estando en Puerto Rico me llaman y me dicen que tienen el trabajo, que si yo lo quiero. Wow, hagamos un breve resumen. Vienen en el sueño americano en fe. Posteriormente pasa el sueño americano, porque hay muchas personas que nos están viendo. Vienen a estar en un hotel 2 meses, pero tu mente no era para estar en un hotel, sino para estar en un apartamento. Pasan vicisitudes, pasan adversidades, comienzan a asistir a la iglesia, la fe de ustedes se incrementa en el momento de la iglesia. A los 4 meses de haber llegado, viene el trabajo, la posición tuya de un nuevo trabajo, salen del hotel, salen de un apartamento, pero yo quisiera saber algo más. Ya muy pronto vamos a regresar a terminar esta entrevista, que yo creo que hay muchas personas que están acá viéndonos, en los cuales están diciendo, bueno, esta es la situación que me está pasando a mí y yo estoy viviendo en un hotel. Muy pronto te vamos a decir el cómo terminar un sueño americano en victoria de la mano con Jesucristo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Continuamos dialogando sobre el sueño americano con Pedro y Elizabeth Maya. Es tremendo, en los segmentos anteriores estábamos hablando del sueño americano. Llegan a este país en fe porque en su país tenían absolutamente todo, en la famosa isla del Cordero, Puerto Rico. Vienen acá a estar primero con una familia un periodo de tiempo. Posteriormente estábamos hablando de que estuvieron 2 meses en un hotel. Al estar en el primer mes llega tu trabajo, no el trabajo que estabas esperando de parte de Dios. Y 4 meses después el Señor te da un trabajo temporal de 4 semanas, terminaste trabajando 6 meses y posteriormente se abre una posición donde hasta actualmente estás trabajando en él. Llegó tu trabajo, el trabajo que tú tanto querías, pero llegan a un apartamento, ¿contentos en el apartamento o qué sucedió? Estábamos contentos en el apartamento, pero llegó el día en que tuvimos una palabra de Dios de que era tiempo de movernos, de mudarnos. ¿Dónde recibieron esa palabra? Aquí en la iglesia. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Es importante, tú que nos estás viendo, que escuches lo que está pasando aquí. Al final del servicio, pues, ¿verdad? Nos enviaron al frente y pues el Señor tuvo palabra para nosotros de que teníamos que irnos de donde estábamos, que ya la casa estaba
que ya la casa estaba. Entonces algo muy interesante, Pedro. Quiere decir que Dios realmente confirmó la palabra, que teniéndolo todo en Puerto Rico, más o menos estoy viendo como el sueño de Abraham, lo tienen todo e inmediatamente se vienen a un lugar a pasar situaciones, pero Dios permitió que pasaran adversidades, un abrazo, un cariño, una bendición. ¿Por cuánto tiempo? Y viene una casa. ¿Cómo fue lo de la casa, Pedro? Bueno, esa casa llegó, nosotros comenzamos a hacer las gestiones, a buscar casa, porque siempre teníamos la fe de que la casa llegaba. Como dije anteriormente, nunca perdimos la fe. Comenzamos a buscar casa, fuimos a ver varias casas, tuvimos la dicha, gracias a Dios, de que conseguimos una realtor cristiana y ella comenzó a hacer con nosotros la gestión. Como dije, fuimos a ver muchas casas, pero no fue hasta que el Señor quiso que conseguimos. Yo diría que unos 3, 4 meses en esa gestión. Por cierto, pasamos a ver una casa muy cerca de donde vivimos ahora. Pero sentíamos que no era esa. ¿Tú sentías que no o tu esposa sentía que no? Elizabeth, dime. No era esa. No era esa. No era esa. Nos gustó, pero no era esa. Es muy interesante lo que nos van a comentar esa. ahora. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, si no era esa, él me dice cerquita de donde vivíamos. ¿Qué pasó? Da la casualidad que donde estamos viviendo ahora fue donde mismo vimos la casa, que él fue a ver primero, que fuimos a ver primero. Pasamos por una casa y él me dice, mira, esa es la que me gusta y como está pintada de amarilla, esa va a ser para ti. Pero esa casa estaba habitada, no estaba puesta No estaba en venta. No estaba en venta. Fe. No estaba en venta. Mucha. Fuimos como a las 3 semanas, la vimos en el internet y fuimos a verla y para nuestra sorpresa fue la casa que él me dijo. O sea, Dios te ha usado como sacerdote, como cabeza para dirigir a tu familia y a tus generaciones a un lugar donde vienen, pasan por una tienda temporal, un hotel, posteriormente viene su casa, pero vienen a ver una casa que está habitada y la casa que fueron a ver no era la casa porque no sintieron de parte de Dios que era esa. Bueno, toman la casa, adquieren la casa. ¿Cómo le dieron el crédito a ustedes si ustedes están recién llegados a este país? Yo diría que eso fue el Señor, fue obra de Dios, no hay otra. Yo no contaba con crédito en ese momento, mi crédito estaba en 0, no tenía historia crediticio. Cuando comenzamos a hacer las gestiones, ella no cualificaba, que ella tiene un crédito excelente. En Puerto Rico, no acá. Exacto. Ella tiene un crédito excelente. Comenzamos a hacer la gestión y me dice el señor del banco, me dice, mira, vamos a hacerlo con tu crédito porque ella por los ingresos no cualifica. Como tu ingreso es más alto, lo hicimos. Ok, Dios les da la casa, Dios los pone en la bendición. ¿En algún momento, desde el momento en que vinieron a la iglesia, dejaron de congregarse o a pesar de todo siempre siguieron asistiendo a la iglesia? Nunca dejamos de congregarnos. Ok, Ni Elizabeth. viviendo en el hotel, que algunas veces no teníamos ni siquiera dinero para gasolina. Muy interesante. Siempre vinimos. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a las personas que nos están viendo por televisión en este momento con relación al sueño americano? Dales un mensaje. Que confíen en Dios, que pongan toda su confianza en Él, que Él es el único que puede abrir puertas, Él es el único que puede poner las cosas en su lugar. Y los invito a la iglesia Casa Cristiana Jesús Worship. Aquí vas a encontrar una familia, un pastor que los va a recibir con los brazos abiertos y todas las personas aquí también. Agradecemos a Pedro y a Elizabeth por este maravilloso testimonio. Muchas gracias. Su experiencia yo creo que ha hecho cosas grandes. Si Dios lo hizo con ellos, lo puede hacer contigo. Vamos a hacer una pausa y regresamos con la parte final de Palabra de Vida.
Qué gran testimonio el que acabamos de escuchar de Pedro y Elizabeth Maya. Probablemente tú te estás identificando que estás viviendo en un hotel o pasando situaciones en tu vida en la cual no puedes controlar. Quiero darte una palabra de esperanza, una palabra de vida. Jesucristo es la respuesta. Quiero invitarte en este momento a que hagas la oración si quisieras recibir a Jesucristo en tu corazón. Hay dos caminos cuando el hombre muere: el cielo o el infierno. No hay lugar intermedio. Al cielo se va única y exclusivamente al recibir a Jesucristo en su corazón. Pedro y Elizabeth vinieron al sueño americano y lo están viviendo. ¿Por qué? Porque Jesucristo estaba guiándolos a cumplir su sueño. ¿Quisieras hacer esta oración conmigo? Repite ahora mismo y diga: Padre Celestial, en este momento me arrepiento de ser pecador, te abro mi corazón, Espíritu Santo, toma el control total de mi vida. Ayúdame de ahora en adelante a salir en este proceso. Te invito, Jesucristo, a que rompas ahora mismo todo pacto con el diablo, con el mundo y con mi propia carne. Y te abro mi corazón, dirígeme de ahora en adelante. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén y amén. Si este programa ha sido una bendición para tu vida, llámanos o escríbenos a través de nuestra página web. Deseamos saber de ti. Recuerda que lo mejor de Dios está por venir para tu vida. Bendiciones.